Segunda de Crónicas, capítulo 26. Está. 26:4. Aquí vamos a hablar sobre un rey. Aunque el tema, fíjese, para este momento siento que no era muy propicio, pero como ya lo había preparado, pero a todos nos va a dejar algo, pues siempre la palabra nunca llega vacía, ¿verdad? Sí, pero leamos para gloria y honra de nuestro Padre Celestial, su Hijo amado y su Santo Espíritu. El versículo 4 del capítulo 26. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Pásese al versículo 16 del mismo capítulo. Oiga, qué enseñanza esta. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. El 19. Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. El 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre, y esperamos, Señor, porque tu palabra nunca viene vacía, Señor, que siempre nos deja, Señor, una enseñanza, Señor. Así te damos gracias, Padre, y que mi hermana, Señor, sea recuperada, sea levantada de esa cama, Padre, y que todo sea pasajero, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bonita esta palabra, hermano. Como les digo, va, que mi intención era, vea, porque siempre, como le digo, ¿va?, nos deja una enseñanza, ¿va?, hablar de la soberbia, porque todos en cierta manera hemos tenido un poquito, ¿va?, de soberbia. Algunos quizás antes, ¿va?, éramos, como dice esa palabra, ¿va?, que le decían a uno soberbio, y yo veo que últimamente cuando alguien se enoja así, ¿va?, le dicen soberbio, ¿va?, pero la soberbia es cosa seria. Y la palabra soberbia lo podemos definir como un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo, provoca rabia, enfado,
que muestra a una persona de manera exagerada entre una contrariedad. Cuando alguien le pone a contradecirle, ¿va? Y un soberbio, si usted se pone, entonces rápido lo enciende, como dicen, ¿verdad? Y también, mire, el soberbio, persona que se cree superior a los que le rodean por su posición social, económica o por una cualidad especial que lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. Ese se puede definir como un soberbio, que usted no le puede contradecir y porque puede tener alguna cualidad que, como nosotros en la iglesia le llamamos un don, ¿verdad? Que sepa, intelectual y todo, ¿va? Pero esa persona usted no le puede contradecir, porque la persona se siente que es lo todo, que es superior, que no le puede decir porque él lo sabe todo, ¿verdad? Cuando una persona soberbia, que no se le puede acercar, ¿verdad? Porque todo lo va a ver, lo va a despreciar, una persona despreciativa. Y no sé, pues, si alguna vez, bueno, a mí me han llamado soberbio, también le digo, ¿verdad? Pero quizás uno no sabe emplear esa palabra, ¿sí? Tal vez porque un enojo, un momento, ¿verdad? Pero lo que le pasó a este rey Usías fue serio, porque fíjese que Usías tuvo una gran fama. Según se lee en los capítulos anteriores, ¿verdad? Él inventaron armas de guerra, le gustaba la agricultura. Cuando él llegó, levantó a la ciudad de Judá, le gustaba la agricultura, dice, habían sembradíos, habían armas de guerra a los ingenieros para contrarrestar el ataque de los filisteos. Fue inteligente el hombre y todo, pero volviendo a su vida, dice que en el 4 del 26, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho su padre Amasías. Dice que el padre Amasías, el padre que él fue sucesor de su padre, fue otro hombre también que ante los ojos de Dios por un tiempo se portó bien y todo, pero luego fíjate, yo me doy cuenta que cuando uno lee que la mayoría de reyes, dice la palabra, que hicieron cosas que le agradó a Dios, ante los ojos de Dios, dice la palabra, fíjese. Varios reyes menciona, pero al final se desviaban. Llegaba el padre de Usías, Amasías, ganó varias batallas, y el profeta, cuando tuvo un consejero, le decía, no vayas a esto, pero ya después como que se volvió orgulloso, y cuando ganó esa batalla, según dice en el padre de Usías, dice que dejó que el pueblo adorara a otros dioses, y fue ahí que vino su caída. Luego tomó Usías el mando, inteligente el hombre y todo, ¿verdad? Pero el error que tuvo fue querer, ¿verdad?, la superioridad que tuvo, querer llegar a quemar incienso en el templo. Nosotros sabemos que eso le correspondía a los levitas, a los hombres consagrados, ¿verdad? Pero él, cuando le dicen ahí, ¿verdad?, que él quería hacerlo como, puedo entenderlo yo, ¿verdad?, como para una gloria más, en lugar llegar al incensario, ¿verdad? El incienso que se quemaba estaba cerca, estaba en el lugar santo, y estaba cerca de las cortinas del lugar santísimo, y era una figura de que estamos a unos pasos, es figura de oración. Entonces estaba a unos pasos del lugar santísimo. Nos da a entender eso, que nosotros estamos también, cuando estamos en oración, también estamos cerca de Dios. Eso significaba que estaba a unos pasos del lugar santísimo, ¿verdad? Estaba cerca, pero no le correspondía a Usías hacerlo, pero se tomó eso. Y mire, y la necedad se paga caro.
yo puedo pensar que la soberbia, que él se llenó de ira, dice. Qué fuerte habrá sentido esa cólera, llenarse de esa ira, que quizás bajaron sus defensas de su cuerpo, se bajaron de así hasta abajo, que de un momento su frente dice que se llenó de ira. Y la lepra nos muestra el pecado. Y imagínese un hombre que es estar dentro, imagínese, en el lugar santo y con pecado adentro, si quizás Dios la gloria de Dios lo fulminó y lo hubiera hecho añicos. Pero se llenó de ira, dice. Y esa ira, miren hasta dónde se puede trasladar un error de uno de padre. ¿Sí? Y hasta uno mismo se puede cerrar las puertas, porque dice en el capítulo, ahí dice, mire, en el capítulo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso. Desde ese momento, mire, vino su caída, y desde ahí ya no pudo alabar a Dios. ¿Cómo nos cerramos las puertas? Ya no entró al templo de Jehová a alabarle. Todas las consecuencias que se vienen dando, ya no pudo el pobre Usías entrar al templo, se quedó apartado, lo mandaron apartado para sus últimos días lo viviera fuera de la casa del Señor. Y eso nos da una gran enseñanza a nosotros, por un pequeño, no sea, digamos, soberbia, sea otro pecado, que nosotros mismos vamos a cerrar la puerta de la iglesia para ya no poder venir a alabar al Señor, ya no poder venir a aprender del Señor, porque toda la consagración, como el hermano ha estado hablando de consagración, que debemos de andar siempre, porque fíjense que cuando el hermano me dice, mira hermano, comparta, llega a mi corazón que debo de andar más de lo que debe andar uno diariamente, consagrado. Y eso debe ser de siempre, porque uno no sabe el momento que el Señor venga por su pueblo y seamos llevados, ¿va? Y si no estoy en el lugar, digamos, por decir, en el templo, como este hombre, que ya no pudo entrar al templo, y uno se vuelve, cuando le toca de compartir, andar su mirada pensando en el Señor más, ¿verdad? Porque va a ser palabra de Dios. Ahí le estamos dando la honra y la gloria al Señor, porque a veces no es de que vamos a gritar gloria a Dios, Señor, y aquí, y bonito. Al Señor le agrada que le alabe uno, pero mi interior, mis pensamientos puros, que andamos en la calle, cualquier cosa nos hace perder, quizás a través de nuestros ojos, ¿verdad?, esa consagración que uno trata, porque yo sé que voy a leer palabra de Dios, palabra que en ese tiempo, imagínense, podemos, en ese tiempo, le digo yo, un error de ese rey, imagínense, un enojo, una ira que tuvo, ¿verdad?, que ahí le perdieron el respeto aún sus sacerdotes, ¿verdad?, porque era el rey, y el sacerdote le dijeron, no. Imagínense a un rey decirle, ¿verdad?, no te conviene esto. Y yo como rey, imagínense, que tengo todo el dominio, tuvieron que hacerlo, por el bien, pues, el bien de él. Pero como quizás, según dice aquí, mire, se llenó de tanta ira que quizás quiso como lanzarle, me lo imagino yo, ¿verdad?, como dice aquí, mire, en el versículo 20, y le miró el sumo sacerdote a Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí que
no, en el 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y su ira contra los sacerdotes. Su ira contra los sacerdotes. Esto me hace pensar de que quizás se perdió el control y quizás con algo santo, porque era un incensario, algo santo que se usaba dentro del lugar santo. Me imagino yo, le digo, no dice la palabra, quizás quiso como agredirlo, porque cuando uno se llena de ira, se pierde, puede hacer cosas, sí puede decir frases. Por eso, de veras, nosotros a veces como pareja nos ha pasado, sí, nos ha pasado, pues, que después uno dice, va, porque lo dije, y a veces uno tiene la manera que quizás no lo dice por ofender, quizás al vecino, pero más que todo porque tenemos nuestra relación con nuestra pareja, por eso ponemos a nuestra pareja, los hijos a sus padres, ¿verdad? Que, ay, mi papá, pero yo sé que ellos están creciendo, ¿verdad? Pero como la rebeldía que está, ¿verdad? A veces hay frases que siente no con la intención de querer dañar, pero el mismo enojo las puede decir, y el que las recibe de un padre que ha visto a su hijo, que lo ha chineado, que lo ha abrazado, nunca espera que le vaya a salir con algo así tan fuerte. Pero como cuando uno en una edad de 15, 16 años, como yo les he repetido, que los bichos así, antes yo les decía así que daba cólera porque se ponen gritones. Cuando hay una edad, no sé si usted pasó, nosotros más que todos los varones, cuando tenemos 12 años que andan con el compañero así, gritando y por todo gritan, y cuando uno ya tiene 20, ya esos bichos de primaria, ya uno dice, y cree que molesta, pero todos hemos pasado por eso. Pero un padre, va, que ha visto a su hijo crecer y que le salga con algo fuerte, se siente mal, ¿ves? Así como con su pareja, y la pareja le dice a uno, ¿va? Así me lo han dicho a mí, ¿verdad? Soberbio que es, pero mire, hoy digo yo, no va conmigo, digo, hoy lo pude entender, porque una soberbia como esta, como personas que usted quizás puede haber conocido o conoce, que sí son soberbios, ¿va? Pero quizás una cosita entre parejas, ¿verdad? Un malentendido, y se le sale tanto de mí o de la pareja, va a decirme esa frase. Pero hoy que ya una soberbia, lo que significa, ¿verdad? Que ver de menos, ¿verdad? Sentirse que solo yo soy, egocentrista, es bastante dañino. Y lo que hizo Usías, mire, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y su ira contra los sacerdotes, los servidores, los levitas, contra los sacerdotes. Imagínese, quizás si no hubiera estado en el lugar santo, quizás lo hubiera agredido físicamente, había la posibilidad que no pudo contener, pero todo esto se llega quizás a actuar de esa manera es cuando ya nos sentimos que estamos en la cima. Y cuidado, ¿verdad? Pero dice, mire, el 4, e hizo lo recto, perdón, en el 16, cuando ya era fuerte, imagínense, pero cuando lleguemos quizás a un nivel mayor, ¿va? Tengamos cuidado y acordémonos, mire, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Tomemos esta palabra, le digo, porque nos va a dejar una enseñanza para su ruina. Puede llegar las buenas ganancias, puede llegar a tener buenas casas, buenos automóviles. Eso es lo que uno, le digo yo, que la mayoría quisiera una casita así, la quisiera con un césped bien verdecito, que quepan unos 3 vehículos y todo.
Y Dios se lo puede permitirle a cada uno, nos puede permitir tener, porque cuando uno desea eso, no lo desea quizás solo para uno. Cuando nuestros hijos, así como están estos jóvenes, mi hermano puede tener para que mi hijo, para que mi hija, para estar siempre en familia. Eso es el anhelo de todo padre que ama a su familia. Es eso, es tener para que compartamos. Pero lastimosamente que ya cuando nuestros hijos crecen, ¿verdad? Que todo hijo se va a ir. A veces a nosotros nos olvida, ¿verdad? Que los hijos se van a ir de nuestro lado. Nosotros, nuestro pensamiento es que permanecer unidos. Quizás, gracias a Dios que nosotros compartimos, ¿va? Pero ya no es igual. Como uno piensa, ¿va? Como uno de padre que estar, ¿verdad? Juntos. Pero mire, mas cuando era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. No se rebeló con los sacerdotes, con ellos no se rebeló contra Jehová. Así pues, uno se rebela con su pareja quizás, porque me está advirtiendo, me está diciendo que me meta más, yo le estoy hablando de mi caso, ¿verdad? Que me meta más, que busque más de Dios antes, ¿verdad? Y uno, como a lo bueno le llama malo, ¿verdad? Entonces, y ahí, entonces uno se revela, porque cuando alguien lo ama a uno, ya sea a sus padres, vámonos hijos, y mire, y hoy lo llevo a entender yo, que son buenos consejos, y que uno cuando se pone obediente, sumiso a sus padres, espere bendición y que la recibirá. Pero cuando, de veras pues, cuando un joven no quiere, le van a pasar cosas y siempre va a ser recibido como el hijo pródigo, ¿verdad? Siempre le va a tener ahí apartado, ¿verdad? Su anillo, su túnica, ¿verdad? Le va a preparar el buen cabrito al regresar, pero va a llegar todo golpeado, la hija o el hijo, pues. Pero como padre, va, insístale a su hija, va, ¿verdad? Insístale. Hoy lo llego a entender yo, como dice la palabra, estorbar, porque son etapas que se pasan cuando uno ya llega a entender. Si mi papá me decía esto, porque me amaba, porque me ama, ¿sí? Y de veras, y ese amor va a crecer. Busque para que vea que no estaba consagrado Usías, ¿verdad? Hoy llego a entender como cuando estamos en Santa Cena, fíjese, que nos dicen, ¿verdad?, que debemos guardarnos cuando vamos a tomar la Santa Cena. Busca en Primera de Corintios, capítulo 11. Leamos hoy, fíjese que hoy entiendo yo, cuando uno, aquí ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué uno debe estar bien consagrado cuando toma con sinceridad la Santa Cena? ¿Verdad? Porque estamos dentro del templo y vamos a comer ese pan, ¿verdad?, que simbólicamente es el cuerpo de Cristo, y el vino. Mire, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí, indignamente. Como cuando me llegó a leerles esto,
Por la razón de que Usías indignamente quería encender fuego para el incienso, ¿verdad? Indignamente no estaba preparado. Y cuando nosotros, hermanos, ya nos toque la Santa Cena, ¿va?, que se hace siempre, se simboliza, ¿va?, para recordar siempre la muerte del Señor y su sangre que nos ha limpiado, ¿va? Y mire, dice el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ya se murieron, ¿verdad? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Nosotros ya no estamos en aquel tiempo, ¿va?, pero siempre lo llevo en estos momentos ya a entender que siempre que pasemos por esta puerta a lavar, un lugar pequeño, pero debemos de examinarnos. Así lo concibo yo, así lo he llegado a entender, porque andamos fuera, contaminamos quizás nuestros ojos, aunque no queramos, ¿verdad? Y uno se examina las respuestas que uno ha dado, ¿verdad?, o las ofensas, ¿verdad?, por omisión, que uno sin querer, queriendo, ¿verdad?, uno quizás, ¿verdad?, sí ha ofendido en su oficina, ¿no?, porque somos hijos de Dios, ¿verdad?, servimos, ¿verdad?, sirve cuando hace una oración, como sí, imagina, iba a encender, ¿verdad?, fuego y el incienso para que esa presencia, un olor grato, ¿verdad?, ese olor grato, porque eran una mezcla de que se hacían eso, manos santas tenía que ser, ¿verdad?, para que ese olor, ¿verdad?, subiese hasta la presencia, y lo hacían en el lugar santo, y al otro lado de la cortina estaba el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces estaba a unos pasos, que Dios estaba atento de la oración. Así es simbólicamente nosotros. Si Dios está cerca siempre, está cerca de nosotros cuando oramos, porque oramos porque sentimos en nuestro corazón que nuestra hermana, ¿verdad?, que no fuera algo grave, y gracias al Señor, ¿verdad? Pero lo que sí no entendemos, yo en mi oración digo, Señor, perdóname, porque a veces no sabemos sus propósitos, que mi hermana, ¿verdad?, sufrió ese momentito, ¿verdad?, pero el Señor, el propósito, ¿sabe? Pero ahí está ella, gracias a Dios que fue leve, hermano, pero solo ella y Dios y su familia, ¿verdad?, tiene un propósito, son avisos, hermano, que yo lo puedo, tal vez estoy, ¿verdad?, hablando quizás de más, ¿verdad?, pero quizás uno dice, Señor, algo quiere de mí. Mire, este hombre, Usías, ¿sí?, dice que por su necedad hasta se llevó de encuentro a su hijo, que su hijo no quiso entrar al templo. Mire, todas las consecuencias, hermanos, por nuestra, dice en el capítulo, en el 27 ya, capítulo, versículo 2, ese era ya Jotán, su hijo, en el 2 va, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías, su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, salvo que no entró. Yo me imagino, quedó, ¿verdad?, como quien dice, ¿verdad?, no, mi papá, lo que le pasó dentro del templo, ¿verdad?, y vio quizás el error de su papá, y él, nos llevamos encuentro quizás, mire, por nuestros errores, ¿verdad?, que aún estando nosotros, ¿verdad?, alabando al Señor, recibiendo por muchos años, ¿verdad?, y vayamos a cometer, ¿verdad?, algo que nuestros hijos van a ver, aún ellos reciben, ¿no?, ellos que buscan un pretexto, ¿verdad?, para no acompañarnos quizás, ¿verdad?, el caso de los que tienen hijos, ¿verdad?, y con la actitud que tomó este rey, no quiso él entrar al santuario. Me imagino que
fue rey y todo, ¿va? Y los dejó, pero mire, después el pueblo, cuando él tomó el lugar, se corrompió con los dioses. Y uno se ponía a pensar, vea, cómo puede llevar uno a una desgracia, a un hijo, ¿sí? Por un pequeño error que tuvo, ¿va? De gloriarse. Quizás me imagino que Usías, ¿verdad? Todo le había salido bien, había inventado armas de guerra para en las torres, dice, para de aquellas que se miran, aquellas catapulcas, creo que sí se dice, ¿verdad? Que lanzaban flechas y todo, piedras para romper murallas. Así, ¿verdad? Así a mí. Pero hermana, esa es la idea. Sí, hermana, que el hombre inventó esas cosas, inteligente y todo, pero el detalle que tuvo para gloriarse más, ¿verdad? Llegar al lugar santo, a ser como un sacerdote que no estaba preparado porque no era de la tribu de Leví, ¿verdad? Y nosotros, le digo yo, esos detalles debemos de tomarlos en cuenta. Miren la palabra cómo le enseña a uno, más que todo, hermano, así como mi hermano que tiene sus hijas, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, vea, tenemos, por los nietos los podemos ver y ahí darle una enseñanza, pero lo que le corresponde es a los padres, lógico, va. Pero nos deja una enseñanza. Y acompáñenme a leer en Daniel. Ahí vamos a darnos cuenta lo que le pasó a Nabucodonosor. Así es, va. Nabucodonosor. A mí me cuesta, pero en el capítulo 4 de Daniel, y que Nabucodonosor fue un rey que conquistó. Dice que cuando él conquistaba a los pueblos que llegaba a invadir, él los dejaba que siguieran adorando a sus dioses. Era vivo. Nabucodonosor, dice, los dejaba que siguieran alabando para tener el dominio sobre ellos, ¿sí? Pero llegó un momento que llegó a invadir a Judá, ¿verdad? Pero nunca se imaginó que el Dios de los hebreos, de los israelitas que iba a invadir, lo iba a dominar a él, porque él los dejó que siguieran, ¿verdad?, alabando a Jehová, a Dios, ¿verdad? Entonces, pero nunca se imaginó, ¿verdad?, que iba a ser conquistado por él, a un rey. Y en el capítulo 4:30, versículo 30. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, 4:30, perdón. Y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Verdad qué rey, verdad? Se sintió un Dios, un de pequeña, ¿verdad? Se sintió un poder. ¿Cómo enferma, verdad? El poder. Pero fíjate que Nabucodonosor creyó en Dios, el Dios que nosotros creemos, dice. Porque de tanto eso se hizo que le hiciesen una estatua, dicen, ¿verdad? Y que le adoraran. Pero al final que reconoció en el capítulo, aquí lo tengo, perdón, en el capítulo 4:37, mire, cuando reconoció, dice,
es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? No, en el otro. Ahora, en el 4:37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Todo lo que le pasó al rey Usías, a Nabucodonosor, al final de que pasamos pruebas difíciles, llegamos a reconocer que Él es Dios, que Él está sobre todo, que no hay quien pueda cambiar sus caminos. Y el rey llegó a entender eso. Mire, después de que decir que él había edificado, vea, cuando vio todo esa conquista que había hecho, ¿verdad? Cuando dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y esto nos deja una gran enseñanza, porque a veces uno, ¿verdad?, cuando no ha llegado a entender realmente, ¿verdad?, que de Dios nos ha dado las cosas por su misericordia, que Dios nos ha permitido llegar a conocer de su palabra, a ser hijos de Él, ¿verdad?, a estar en sus caminos. Eso nos debía de sentirnos de una manera sana, orgullosos por ser hijos del gran rey, ¿sí? Y eso lo hace a uno que usted no ande, ay, que no tengo esto, que no tengo esto. Nos da paz, nos da conformidad, ¿sí? Porque todos estos hombres llegaron a tener posesión, poder, fama, y al final, mire cómo terminó Usías, solo, abandonado, esperar que llegara la muerte, ¿verdad?, para irlo a enterrar donde enterraban a los reyes. Pero ya no estuvo glorificando a Dios, ya no estuvo en las ceremonias, ya no estuvo, ¿verdad?, porque él se tomó, ¿verdad?, querer hacer que no le correspondía. Mira a los hijos de Elí, también, ¿verdad?, que servía en el templo. Otros casos que uno se da cuenta, pero sirve no solo como una historia, sino que esa historia va a dejar en mí. Y ese es el día a día del aprender, porque ya lo hemos pasado, ya lo hemos leído y todo, pero parece que se nos olvida. Pero cuando entramos nuevamente, va, como dice ahí en Primera de Samuel, va, capítulo 2:22, que los hijos de Elí mandaban a que les llevaran el pedazo de carne, ¿verdad? No esperaban que esa grosura que simbolizaba el pecado, que eso se quemara, ¿verdad? Ellos no, tráemela, le decían, y le mandaban, y se la comían. Dice que dormían en los atrios con las mujeres, ¿verdad? Qué vergüenza para papá, Elí, tener unos hijos. Y el Señor, ¿ve? Finis se llamaba uno, ¿verdad? Pero cuando uno se da cuenta de eso, digamos, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque todo eso me lo has mostrado en tu palabra. Sí, si usted porque estamos aquí, aunque somos poquitos, pero le digo, pero es una bendición que estamos en el lugar, en la casa del Señor. Sí, porque tenemos una esperanza. Tenemos que ya uno ya va perdiendo. Quizás le digo siempre, como muchas veces yo quizás lo repito, le va perdiendo el temor a la muerte. Sí, porque que vaya, imagínate, mi hermana venía para la iglesia, ¿verdad?
todos estamos expuestos, pues. Que un balazo que le tiren a uno, a un ladrón y vaya a ser uno. Pero nos vamos a ir con el Señor. Eso es lo maravilloso, el agradecimiento. Porque mire este rey, vea, ya no, hasta consecuencias con su hijo. Ya su hijo como que ya no quiso entrar al santuario a alabar a Dios. Y nosotros. Y nos queda una lección para superar, para crecer en la gracia del Señor, para consagrarnos. Andar consagrado, hermano. ¿Verdad? Porque si el Señor viene y nos halla en su casa, nos vamos directamente, ¿verdad? Con el Señor. Pero si no andamos consagrados, no andamos como el Señor le agrada, honrarle a Él con nuestro comportamiento, con nuestra manera de expresarnos, no, es de reflexión para todos, jóvenes, señoritas, ya para todos. Gracias, Señor, en esta hora, Padre, porque nos has dado de tu palabra, Señor, porque la palabra es tuya, Señor. Nos das, Señor, una enseñanza, Señor, que podemos reflexionar aún, que tenemos entendimiento, que todavía, Señor, tenemos una mente con una lucidez, Señor. Y aún cuando tengamos muchos años más, Señor, siempre tú nos vas a tener, Señor, en tu mano, Señor. Como dice tu palabra, en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Señor. Guárdanos cada día, Señor, de todo peligro, Señor, porque queremos todavía compartir con nuestros seres queridos, Señor. Así también te estamos pidiendo por mi hermana, Señor, que cualquiera fractura, Señor, cualquiera, Señor, que sea solo una hematoma, que sea rápido de sanidad, Señor. Padre, ayúdala, a su familia, Padre, que sirva de reflexión, Señor, como este rey, Padre, que quizás reflexionó, después no lo hubiera hecho, no hubiera actuado así, Señor. Así queremos nosotros, Señor, antes, Padre. Así también te pido, Señor, por nuestros hijos, Señor, que cada día busquen, Señor, de ti, Señor, porque ya ellos, Señor, te conocen, Señor. Ahora nosotros manténnos, Señor, en ese camino, Señor. Bendice a cada uno, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, así como a los hijos de nuestros hermanos, Señor. También, Señor, que no se queden, Señor. Tráelos, Señor, tráelos, Padre bendito, que no se dejen, Señor, influenciar, Señor, por mentes, Señor, diabólicas, Padre, que entran, Señor, con esa suavidad, Señor, como la miel que es dulce, Padre, pero al final puede ser amargo, Padre. Así, Señor, cuida, Señor, a nuestros seres queridos, Señor, a nuestra hermana Delmi, Padre, que está celebrando allá junto a su hija, que la ama, Señor, y sus hijos que la esperan aquí, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana, Señor, que disfrute, Señor, Padre, y que la traes con bien, Padre Santo, Señor, con nuevas ideas, Padre, en servirte, Señor, en agradecimiento, Señor, porque le has permitido, Señor, estar cerca de sus hijas, Padre, de sus seres queridos que puedan estar. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Así te pido siempre la bendición, Señor, para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.